Es hermoso alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Darle la gloria y la honra porque Él la merece. Aleluya. Él nos rescató para la alabanza de su nombre, dice. Para que su nombre sea enaltecido, sea glorificado. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. No fue por nuestras buenas obras, sino que Él fue grande en misericordia. ¿Sí entiendes? Si nosotros hubiéramos tenido méritos, pues entonces no quisiéramos adorar a nuestro Dios quizás. Si el hombre siendo un necesitado aún así no quiere adorarle. ¿Sí entiendes? Cuanto más el hombre que se siente que tiene buenas obras, que es muy buena persona. Abre tu Biblia en Romanos, hermano, capítulo 11. Aleluya. Muchos solo quieren escuchar del amor de Dios. Quieren escuchar de un Dios misericordioso, perdonador, nada más. Cuando escuchan del Dios que hace juicio, que castiga al hombre, dicen muchos, ese no es mi Dios. El Dios mío es un Dios bueno, es un Dios de amor nada más. ¿Sí entiendes? Muchos les gusta escuchar esas enseñanzas, esas predicaciones, pero es triste porque así, ¿cuándo podrán escapar del juicio del Señor? ¿Sí entiendes? Miramos que Israel, a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, ¿cuántos no perecieron? ¿Cuántos no murieron en el desierto? ¿Cuántos quedaron tirados? ¿Sí entiendes? Muchos dicen que el Dios de ellos no es así, pero ¿cómo crees que era el Dios de Noé? ¿Sí entiendes? Es un Dios amoroso. Y porque es un Dios amoroso, salvó a 8 personas que le servían. ¿Sí entiendes? Y destruyó al mundo antiguo. Muchos quieren un Dios amoroso. El Dios de Abraham es un Dios amoroso. ¿Sí entiendes? Pero aún así quemó a Sodoma y Gomorra y sus pueblos alrededor. Entonces el Dios que servimos es un Dios grande en misericordia. Por eso es que estamos aquí. Él una y otra vez habló a su pueblo que vinieran a Él, que hicieran cuentas, que dejaran sus malos caminos, que todas sus obras Él se las iba a perdonar. ¿Sí entiendes? Pero ellos no quisieron escuchar. Mira, en Romanos capítulo 11, versículo 22. Lo tienes, hermano. Dice, mira pues la bondad y qué más. O sea, no solamente debemos de ver la bondad de Dios. ¿Sí me entiendes? Porque muchos solamente miran la bondad de Dios. Pero no, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente, ¿para quiénes? ¿Sí entiendes? O sea, cuando una persona no quiere, cuando es desobediente, cuando no quiere andar en sus propios caminos, el Señor es severo. ¿Sí me entiendes? Por eso es que dice su palabra, o sea, que Él es lento para la ira. Sí se aira, es lento nada más. Llega el tiempo que dice, ya. Entonces, muchos no quieren escuchar, solo quieren escuchar un Dios de amor,
Un Dios que te deja hacer todo lo que tú quieras. Ahorita el ser cristiano, hermano, es un modismo, es como una moda. Ahorita tú miras, todas las personas son cristianas. El que roba, el que viola, el que asesina. Un montón de cristianos sacan sus camisas de LGBT y no sé qué y dicen que son cristianos y ellos aman a esas personas. Ellos aceptan toda clase de pecado porque son cristianos. ¿Sí entiendes? Pero el Dios de la Biblia no es ese. Porque el Dios de la Biblia es grande en bondad, grande en misericordia, pero también dice que miremos la severidad. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es su severidad? Si nosotros leemos desde el versículo 17, Pablo nos está enseñando acerca de cómo Israel, siendo el olivo natural, este olivo, sus ramas o ramas del olivo fueron desarraigadas. Cuando tú entiendes, cuando tú escudriñas la palabra, te das cuenta de quién era Israel para el Señor. ¿Y quién es? ¿Todavía es el pueblo de Dios? ¿Sí me entiendes? Pero aún así, porque no obedecieron, porque no creyeron en Él, fueron desarraigadas unas ramas. Miren, el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron, ¿qué, hermano? O sea, muchos del pueblo de Israel fueron quitados. No van a heredar la vida eterna. La promesa que era para ellos, Dios no las ha repartido a los gentiles. ¿Sí entiendes? ¿Y por qué uno no puede captar, no puede entender que este Dios, así como es tan bueno en misericordia, tan bondadoso, Él es severo? La gente no quiere escuchar eso, la gente quiere vivir como sea. Dios acepta todo como tú eres, tú puedes vivir como tú quieras y Dios te acepta. No, cuando Dios te acepta es cuando tú tienes un corazón arrepentido. ¿Sí me entiendes? No importa de qué manera has estado viviendo, pero necesitas venir a Él con un corazón arrepentido. Y cuando vienes con un corazón arrepentido, ¿de qué te arrepientes? Si es de tus malas obras, el arrepentimiento es aceptar que lo que estás haciendo es malo. Entonces, si lo que estás haciendo es malo y vienes arrepentido, ¿es para seguir haciendo lo mismo? No. Entonces, ellos no entienden, muchos cristianos o se dicen ser cristianos, no entienden que el arrepentimiento es el reconocer sus malas obras. Entonces, si yo reconozco que esta manera en la que voy caminando es mala, me arrepiento delante del Señor. ¿Qué significa eso? Que la manera que voy viviendo, estoy arrepentido porque he ofendido al Señor y no debo de caminar más así. No puede ser que yo me arrepiento de mis malas obras, pero sigo viviendo en mis malas obras. Eso no agrada al Señor. Entonces, dice aquí, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, dice, siendo olivo silvestre, hablándonos a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas, o sea, contra los de Israel. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, tú te puedes jactar y decir, los quitaron a ellos para ponerme a mí. No, no pienses de esa manera. Dice el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿por qué? O sea, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿a qué? ¿A ti tampoco? ¿Sí entiendes? Entonces no podemos vivir como sea, no debemos de jactarnos, no debemos de pensar que este Dios, porque es bondadoso, nos acepta
y podemos vivir como sea y Él no dice nada. No. Mira, hermano, te dije, ahorita el cristianismo es un modismo. Cualquier persona es cristiana. Y es triste, para ti se te hace algo bien porque tú miras que algún artista, alguna persona muy reconocida en el mundo dice que él es cristiano ya y tú dices, oh, otro más cristiano. No, solamente son para vergüenza. De verdad, no te deberías de gozar porque alguien más se hace cristiano. Porque tristemente, a causa de ellos, muchos otros no conocen al Señor. ¿Sí entiendes? O sea, tú piensas que porque alguien más dice ser cristiano, el reino de los cielos ya se está llenando. No, no, hermano. Porque no podemos vivir como sea, si no, no vamos a poder estar delante del Señor. Y solamente nos engañamos. ¿Sí me entiendes? Llenar a la iglesia con gente que se diga ser cristiana y no lo sean, ¿de qué nos va a servir? No sirve. ¿Sí me entiendes? El Señor quiere personas que caminen por Él. ¿Sí me entiendes? No porque, mira, hermano, en muchos lugares hay muchos hermanos que cuando el Señor los alcance, ellos quieren hacer, predicar y hacer un montón de cosas. Y ahí están unos 2 meses, 3 meses. Si tú no los pones a hacer algo, se van. ¿Sí me entiendes? Porque ellos no están buscando al Señor de corazón. Ellos lo que están buscando es que tú los pongas en algún lugar. Ellos se sienten inútiles ahí nada más, sentados, pero es porque no han entendido cuál es la voluntad del Señor. Porque todos nosotros tenemos mucho trabajo. Los que están a tu alrededor, tú les deberías de testificar con tus hechos. Tú deberías de hacer tiempo en tu casa para pasar tiempo en la lectura, para que alcances conocimiento, pasar tiempo en oración por la iglesia, pero no, todos quieren un lugar donde sean vistos. Muchos vienen solamente a la iglesia porque tienen un lugar en el ministerio. Si tú los quitas de cantar, nunca más se van a aparecer. Si tú los quitas de predicar, nunca más. Si tú los quitas de algún puestecito, nunca más. Ellos solamente vienen por lo que digan los demás, no por lo que diga el Señor. Y así está la iglesia llena de montón de gente. Tú tienes que hacer algo para entretenerlos. Tú tienes que hacer actividades o cosas para que ellos estén entretenidos, para que ellos sientan que sirven de algo. Si no, no sirven para nada. Ellos se sienten que no sirven para nada. Y pasa un mes, pasa un año, y muchos empiezan a desanimar pasando los tiempos. Pero hermano, hay muchísimo trabajo. Ahí en tu casa, guía a tus hijos, guía a tu esposa, a tu familia, guía a los que están alrededor tuyo en el trabajo. Hay mucha gente que se está perdiendo. Pero no, todos queremos un puestecito. No. Hay muchas vacantes en la oración y nadie quiere ese puestecito. ¿Sí me entendiste? ¿Sí entendiste que es vacante? O sea, no hay trabajadores, se ocupan más trabajadores, pero nadie quiere ese trabajo. Nadie quiere ese oficio. Y si tú no los pones en algo o que los entretengas en algún lugar, en un área, se van. Porque ellos sienten que no están haciendo nada. Si tú sirves al Señor, nuestro Señor Jesús le dijo a sus propios hermanos, cuando le dijeron que fuera y que se manifestara al pueblo, que no estuviera en oculto, que fuera a la fiesta, subiera con ellos. El maestro les dijo, no, su tiempo de ustedes es a la hora que ustedes quieran, pero mi tiempo aún no ha llegado. O sea, cuando el Señor te dice camina, caminas. Cuando el Señor te dice paras, paras. Y si el Señor está en silencio por 10 años o por 20 años, ahí estate tranquilo, pero sirviéndole, buscándole en oración, buscándole en la palabra. Si Él quiere que estés así por 20 años, así debes de estar. ¿Sí estás aquí?
Oh, no, pero todos quieren correr, quieren correr. Nuestro Señor Jesús le dijo a sus hermanos, el tiempo de ustedes es a la hora que tú quieras. Tú te guías, tú te gobiernas. Pero el Señor le dice, pero mi tiempo no es aún. Si el Padre no me dice sube, yo no subo. Si el Padre dice no te manifiestes, no me manifiesto. ¿Sí estás aquí? Entonces ese es el problema que tenemos con la iglesia. Se desesperan. ¿Por qué te desesperas? Es que está aburrido porque está aburrido. Si tú buscaras el rostro del Señor, nunca estuvieras aburrido. Nunca. Ni en tu casa, ni aquí, ni en ningún lugar. Tú no te aburrirías. ¿Sí entiendes? Deja que seas guiado por el Espíritu Santo. Para que no te jactes. Muchos corren, muchos se ponen, enseñan. Tú puedes vivir como tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo tenemos un Dios de amor. No es así. Mira, hermano, leímos el 21 de esa edad, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, abre tu Biblia en Jeremías. Tenemos que tomar de ejemplo a Israel en el capítulo 2. Dice su palabra que estas cosas fueron dejadas para ejemplo. Entonces debemos de mirar cómo se condujo Israel y dónde tuvo beneficios y dónde tuvo juicio. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque si no aprendemos de ellos, hay una diferencia ahorita, sí es verdad. Ellos al instante, por decirlo así, eran castigados. Pero ahorita al malo dice que se le está preservando para el día de la ira. ¿Sí entiendes? Entonces el hombre ahorita piensa que no va a pasar nada, que el Dios que tenemos no dice nada, Dios no es, Él no puede hablar, Él no puede decir nada. Pero no, todo se está guardando para el día de la ira, para el justo juicio de Dios. Entonces, en el capítulo 2, versículo 29, ¿lo tienes, hermano? Dice, ¿por qué porfías conmigo, Jehová hablando a Israel? ¿Por qué porfiáis conmigo, todos vosotros? Prevaricáis, contra mí, dice Jehová. O sea, este pueblo discutía con Dios, no quería, Dios les hablaba, ellos decían que no. Ellos querían hacer como ellos querían. Dice el 30, ¿en vano qué? ¿Quién los azotó? ¿Sí entiendes? Entonces, ¿cómo que Él es solamente un Dios de amor? ¿Sí entiendes? Dice su palabra que si somos sus hijos, nos va a corregir. ¿Sí entiendes, hermano? Si andamos en desobediencia, y dice, en vano he azotado a vuestros hijos. No aunque les habló, ellos no quieren la corrección. Ellos quieren vivir como quieran, como a ellos se les antoja. Dice, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, dice, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? Pregunta. Dice, oh tierra de tiniebla, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más volveremos a ti. ¿Sí entiendes? El pueblo así es. Hay hermanos, y tú puedes mirar un montón de personas en el internet que se dicen ser hermanos, pero ellos tienen un Dios diferente. El Dios de ellos no dice nada. Es un Dios de amor, donde ellos pueden vivir como quieran, pueden hacer lo que quieran y nadie les debe de decir nada. Ese es el Dios de ellos. Pero
Ellos han dicho, pero el Dios de la Biblia no es mi Dios, porque ese Dios es muy severo, es muy malo. Entonces, ¿a cuál Dios le están sirviendo? ¿A cuál? ¿A los que tienen boca y no hablan? A los dioses mudos. Pero el Dios de nosotros no es un Dios mudo. Él tiene poder. Y necesitamos caminar en su voluntad. Y sigue diciendo, dice, pregunta, ¿se olvida la virgen de sus atavios o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí entiendes? El cristiano se olvida de Dios por innumerables días. Se olvida. Vive como solitario allá solo. Vive practicando el mal y dice que es cristiano. Hay muchos que se han ido por años y ellos allá son cristianos. Se han ido, se han apartado. ¿Eso será la voluntad del Señor? No. Así no es como el Señor ha dicho. ¿Sí entiendes? Dice el 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas decís, ¿qué dicen, hermano? Soy inocente. O sea, yo no estoy haciendo mal, aunque estaban haciendo mal, pero ¿en qué pecado? ¿Sí entiendes? Así va la gente por la calle y lo que practican no es malo. Ellos pueden practicar lo que quieran y tú tienes que dejarlos hacer lo que ellos quieran. Nada está mal, todo está bien. Pero no dice, el pueblo dice, sois inocentes, de cierto su ira se apartó de mí. O sea, ellos dicen, no, no me va a pasar nada, no me va a castigar. Y aquí yo entraré en juicio contigo, dice el Señor. Dice, porque dijiste, ¿cómo dice el pueblo? Lo que yo estoy haciendo, pero ¿qué tiene de malo? Yo puedo practicar lo que quiera, yo puedo vivir como quiera. ¿Quién me va a decir algo? Pero el Señor dice, de cierto entraré en juicio contigo. ¿Sí entiendes? Va a venir el día que va a ser juicio. Y el Señor lo que quiere, dice que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el hombre venga y se arrepienta. El hombre venga y se ponga cuentas con el Señor. ¿Sí me entiendes? Mira, bríncate al capítulo 5. Desde el versículo 1 lo tienes. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirar ahora e informaos. Buscad, dice, en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Dice, y yo le perdonaré. Si uno se humillara, si uno buscara al Señor, entonces Él va a perdonarlos. Pero dice, aunque digan, vive Jehová, ¿qué hace este pueblo? Ellos dicen que mencionan el nombre de Jehová, pero todo lo que hacen es falsamente. Son hipócritas, enseñan y enseñan que el pueblo puede vivir como sea mientras tú les traigas dinerito. Tú estás bien, tú te estás ganando el cielo con eso, pero eso es pura mentira. Dice el 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, fíjate lo que está diciendo Jeremías, le está diciendo al Señor, los azotaste y ¿qué? Aunque les pegaste, mira hermano, hay muchos que miran el mal, les está pasando y ni así se humillan, de verdad. Pierden su familia, pierden sus hijos, pierden su esposa, pierden su trabajo, están llenos de enfermedades, les pasa una y otra cosa y estas personas no quieren humillarse. ¿Sí me entiendes? Ese es un problema. Lo mejor es ser humilde, lo mejor es reconocer, nos equivocamos, vengamos y pongámonos a cuentas con Él. Clamémosle, supliquémosle misericordia.
¿Sí entiendes? Pero ¿qué pasó con este pueblo? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y ¿qué? No querían que Dios les hablara. Mataban a sus profetas, esta gente. ¿Sí me entiendes? Y hay muchos así. Muchos no quieren escuchar este mensaje. Prefieren ir donde las multitudes, donde están ahí todos como en un club familiar, todos muy contentos, muy felices, todos practicando cualquier clase de mal y no pasa nada. Pero ¿para qué? ¿Para qué se engaña uno solo? ¿Sí me entiendes? Dice, los consumiste y no quisieron recibir corrección. ¿Endurecieron qué? ¿Sí entiendes? Mira, hermano, ¿no has mirado? Hay gente que le castigas y todavía te miras, mira. Tú le puedes pegar y te miran así. Puedes hacer lo que sea y están muy mulos. Ustedes no han visto esa gente, ¿da? Yo sí los he mirado. Les va mal, no se humillan, todavía se ponen su rostro duro. ¿Sí me entiendes? Que me quiebre, no le hace, pero yo no me voy a humillar. No, no, hermano, necesitamos ser inteligentes. Mire, hermano, al primer así sentir el jaloncito, hay que humillarnos. Hay muchos que les gusta que los lleven con la mano doblada así para caminar. No, hermano, por las buenas. Si el Señor dice no hagas esto, hay que esforzarnos, hay que pedirle ayuda, que nos ayude, que nos dé la gracia de poderle obedecer, de servirle, de hacer lo que es su voluntad. ¿Para qué queremos los azotes? ¿Sí me entiendes? Bueno, yo no los quiero. Si tú quieres endurecerte así, tú, pues que me quiebre, ¿qué tiene? No, yo no. Si tú así quieres, pobrecito de ti. Te evitarías muchos dolores, muchas aflicciones, muchas dificultades. Porque a este pueblo, aunque el Señor lo quebrantaba, no quería. ¿Sí entiendes? Dice, endurecieron sus rostros más que la piedra. ¿No quisieron? No quisieron convertirse, no quisieron dejar sus malos caminos. Prefirieron ser azotados, prefirieron ser golpeados, pero ellos querían vivir a su manera. Ellos querían practicar lo que estaban practicando. Hay muchos hermanos que están siendo quebrantados. Ahora, muchos no están haciendo porque no son del Señor. Así dice su palabra. ¿Sí me entiendes? Que el Señor a sus hijos los corrige, los que no, el día del juicio. Vendrá aquel día. Pero entonces, seamos inteligentes, dice el 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. O sea, Jeremías, él solo pensó, dijo, bueno, estos son unas personitas ahí que no tienen entendimiento. Vamos a ver, dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré. O sea, quizás ellos sí puedan entender. Dice, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también, ¿qué? Pero ellos tampoco quisieron que el Señor los dirigiera. ¿Sí entiendes? Se quitaron el yugo, dijeron, a mí no me mandas. Yo vivo como yo quiero, yo hago lo que yo quiero y yo no quiero obedecerte. Si estás aquí, aún los grandes. Jeremías dice, iré con ellos, hablaré con ellos y quizás ellos sí van a escuchar, pero no dice, también ellos, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Dice el 6, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellos saliere será arrebatado. Dice, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado, sus deslealtades. ¿Sí entiendes? Entonces, les va a venir el mal. Hay muchos que así están.
Un problema tras otro problema, una dificultad tras otra dificultad, pero no quieren voltear hacia arriba, no quieren humillarse. Dice el 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? El Señor está hablando, Jehová. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía. Fíjate el 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer. Y ahorita todo esto es una publicidad para, mire hermano, pura publicidad, puras cosas malas para que el hombre practique toda clase de pecado. ¿Sí entiendes? Donde sea. Ahí en esa pantallota que les comenté una vez, ahí anuncia un montón de cosas malas, hermano. ¿Sí entiendes? Están motivando a la gente para que vaya y hagan lo que dice aquí. ¿Qué dice? Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Eso es lo que les están enseñando. Pura inmoralidad. Es lo que miran en la tele, es lo que miran en todas partes, en anuncios. Pura inmoralidad. Pero todo eso está bien. Tú puedes practicar cualquier inmoralidad y todo está bien. Pero ¿qué dice aquí? A causa de eso, dice el 9, ¿no había yo de castigar esto? ¿Qué es lo que estamos mirando? Muchas, mire hermano, caravanas de homosexuales, de lesbianas, estas mujeres feministas, toda clase de personas que están pidiendo a gritos que se les dé libertad para vivir como se les antoja. ¿Sí entiendes? ¿Qué dice el 9? ¿No habría yo de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? ¿Sí entiendes? De una nación como esta, ¿no se habría de vengar mi alma? El juicio viene, el mal viene. Miras tú que pasan esas cosas y tú dices, oh, a mí no me pasa, yo sé bien qué es bueno y qué es malo, pero esas cosas acarrearán juicio a las naciones. Esas cosas acarrearán juicio a los pueblos. ¿Sí entiendes? Eso es lo que provoca que la tierra se haga estéril. Eso es lo que provoca que el juicio de Dios venga y vemos tantos problemas que están pasando en la tierra. ¿Sí entiendes? Uno debería de ser más consciente. Debería uno de pedirle al Señor. ¿Sí entiendes? Mire, vamos a seguir leyendo. Dice, escalar sus muros y destruir, pero no del todo. Quitar las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Hablaron de Jehová, Él no es, no existe, Dios no es real, no pasa nada, vivamos como sea. ¿Sí entiendes? Dice el 13, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos, porque solamente profetizaban para conveniencia. ¿Sí entiendes? Mira, brinquémonos al 22. Dice el 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por términos al mar, por ordenanzas eternas, la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón, un corazón falso.
¿Y qué más? Ni porque conocían quién era Dios. Dice, por eso les dice ahí, a mí no me temeréis, dice Jehová. Ni porque ellos miraron su poder, su gloria. Por eso dice el 23, no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, ¿qué, hermano? Mira, hermano, mira lo que está pasando a tu alrededor. Y muchos, aunque se dicen ser cristianos, así viven. Como sea, desordenadamente, como les plazca. Hacen lo que sea, practican lo que quieren y no se humillan delante del Señor. ¿Sí entiendes? Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, perdón. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mí pueblo impío, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así está su casa llena de ¿qué? Así se hicieron grandes y ricos. Dice el 28, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de los malos. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la casa de los pobres no juzgaron, la causa, perdón. Dice el 29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. ¿Sí entiendes, hermano? Si estas cosas las seguimos practicando, si la gente sigue y sigue, ¿no se vengará el Señor de estas cosas? Vienen los juicios y luego le echan la culpa a la madre naturaleza. ¿Quién tiene poder sobre la naturaleza? Nuestro Dios. Entonces, nosotros debemos de entender, hermano, cuál es la voluntad del Señor. Y donde quiera que andemos, mostremos cuál es la voluntad de Él. Andemos como es digno del supremo llamamiento. ¿Sí me entiendes? En humildad, si nos equivocamos, rápidamente a corregir, rápidamente volvernos a Él. ¿Sí entiendes? Porque su pueblo, hermano, mira, dice en el 6:10, abre tu Biblia, digo ahí en el capítulo 6:10, ¿lo tienes? Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová, ¿qué dice, hermano? La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esta gente y todo aquel, hermano, que la palabra se les haga vergonzosa, que no quieren hablar del Señor, no quieren mostrar la voluntad del Señor, porque les da vergüenza. Toda esta gente que vive, hermano, deslealmente delante del Señor, prefieren las amistades, prefieren ser aceptados por el mundo que hacer la voluntad del Señor. ¿Sí entiendes? El juicio va a venir. La gente no quiere entender. Sí quieren escuchar nada más de un Dios de amor. Mira, abre tu Biblia en Isaías, en el capítulo 1. En el versículo 5, hermano. Es triste. La gente no quiere entender. Muchos hermanos pierden sus familias, están llenos de problemas y no se vienen a humillar al Señor. La gente está llena de plagas, de enfermedades por el pecado que están practicando
y no quieren humillarse ante el Señor. Pero mira, dice el 5, lo tienes. Capítulo 1, versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Sí me entiendes? Pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, aunque uno está siendo afligido, aunque está uno teniendo dificultades, todavía se rebela uno. Todavía se enaltece, endurece su rostro contra el Señor. Qué bien va a sacar el hombre de eso. El hombre no quiere reconocer al Señor, pero Él es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y un día todos vamos a estar delante de Él. ¿Por qué mejor no humillarse el hombre, humillarnos y servirle de corazón? ¿Sí entiendes? Mira, dice el 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, pura enfermedad, pura dolencia por el pecado. Pero Dios quiere que vengamos a Él, que nos humillemos. ¿Sí entiendes? De otra manera, hermano, el mal va a venir. Si leímos las ramas del olivo original fueron desgajadas. Si nosotros no permanecemos en fe, en obediencia al Señor, ¿qué trabajo es desgajarnos a nosotros también? E injertarlos a ellos para atrás. Para Él no es ni un problema, no es ningún trabajo. ¿Sí me entiendes? Mira, abre tu Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 10. En el versículo 6. ¿Lo tienes, hermano? Mira, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para qué, hermano? ¿Cuáles cosas? Si leemos antes, está hablando acerca de Israel. Las cosas que a ellos les pasaron han sido para ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Y qué, hermano? Mire, hermano, hay muchas cosas que quizás ahorita no las miramos como idolatría, pero ahí dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos. ¿Qué dice que hicieron? Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Mira, hermano, para ellos era más importante. La palabra del Señor nos enseña que la glotonería, la fornicación, estas clases de pecado, la codicia, son idolatría. Entonces, si para uno es más importante sentarnos a comer, a beber o a jugar, estamos prefiriendo eso más que a nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Si nosotros no queremos servir al Señor por las cosas de este mundo, porque leímos en el versículo, dice en el versículo 7, versículo 6, perdón, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, ¿qué? Codiciemos cosas malas. Y si nosotros por las cosas malas dejamos de buscar al Señor, no hacemos tiempo para el Señor, porque estamos muy ocupados en estas cosas, va a venir el juicio contra uno. ¿Sí entiendes? Y estas cosas están como ejemplo. Dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? ¿Sí entiendes?
Dice el 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron ¿qué? Entonces, no porque estemos en el tiempo de la gracia podemos vivir como sea. Si aquí está un ejemplo que si nosotros nos desviamos como ellos, nos va a venir juicio también. ¿Sí entiendes? Entonces, eso es lo que muchos no quieren escuchar. Ellos quieren vivir a su manera. Ellos solamente creen en un Dios de amor. Yo no estoy diciendo que nuestro Dios no sea un Dios de amor. Pero el punto es que, como leímos ahí en Romanos, no solamente mires la bondad de Dios, sino mira la severidad también. ¿Sí entiendes? Porque si su palabra dice que es terrible caer en las manos de un Dios vivo, está hablando del Dios que tenemos. ¿Sí me entiendes? Si dice que aquellos que desobedecieron aquella palabra que fue dada por los hombres, por los profetas, los que la desobedecieron recibieron justa retribución, o sea, recibieron castigo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí me entiendes? Si descuidamos esta salvación tan grande. Entonces, no podemos vivir como sea. Dios ha establecido reglas en las cuales quiere que nosotros vivamos. Como te decía, si nos equivocamos, Él quiere que vengamos a Él. Él quiere que vengamos, nos arrepintamos, que nos pongamos a cuentas. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que vengamos y nos humillemos y aprendamos a depender de Él. Todas estas personas quieren ser independientes de Dios. Es lo que leímos. Se quitaron el yugo, no quisieron escuchar al Señor, quisieron vivir en sus propios caminos, en sus deseos, y dijeron, Dios no es nadie, no existe. Vivamos como sea. Por eso es que tú miras ahorita muchas personas que niegan la existencia de Dios. Sí, muchos no quieren venir a la luz. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Porque sus obras son malas. ¿Sí me entiendes? Y el venir a la luz se manifestarán sus obras que están hechas en tinieblas. Y tienen solamente dos opciones. Dejar de practicar esas cosas y servir al Señor, o darle la espalda al Señor y seguir practicándolas. ¿Sí me entiendes? Por eso muchos no quieren venir al Señor. Sí hacen un Dios a su imaginación, pero el Dios de nosotros no es un Dios de imaginación, es un Dios real, es un Dios vivo, un Dios que tiene boca y habla, un Dios que tiene ojos y mira. Él es el que dio los ojos, Él es el que dio la boca. ¿Sí entiendes? Entonces sirvámosle, hermano, busquemos estar a cuentas con Él. La realidad es que así como Él es tan grande en misericordia, Él es severo también. Dice que Él está, su paciencia, reservando esos vasos de ira para el día de la ira. Ahorita no envidies a aquellos que andan mal y son prosperados, porque esta tierra es el todo de ellos. Un día todos vamos a tener que estar delante de Él. ¿Sí entiendes? Y cada uno se nos pagará conforme a nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, esforcémonos, miremos el pueblo de Israel como ejemplo, las cosas que les beneficiaron y las cosas que le acarrearon juicio. Mira, hermano, todas las personas que quieren conocer al Señor necesitan leer esta palabra. Porque hay muchos que se levantan enseñando cosas que están bien fuera de la voluntad del Señor, y los oyentes, como no les gusta leer, ellos afirman que porque su pastor, su pastora, su profeta, su quién sabe quién, el apóstol Julano, dijo esto, y creen lo que esa persona dijo. Teniendo este libro para que puedan ser instruidos, nada más escuchan lo que dice el hombre. Cuando tú escuches lo que dice el hombre y tú lees esta palabra, tú podrás decir el amén, confirmando lo que tú has leído y lo que se está hablando. ¿Sí me entiendes? Pero de otra manera, ¿cómo puedes decir el amén si no sabes si es verdad? ¿Sí estás aquí, hermano?
Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga.